Muy buenas tardes, mi nombre es Abelardo y soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos esta tarde a su programa de podcast Anormal Anonimato. Recordándoles, somos el grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry, ubicado en el 3815 de la Main Street en McHenry, Illinois. Estamos en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, y tenemos como grupo de AA nuestra página de Facebook. Esta tarde los saludo cariñosamente a la audiencia y también a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, esperando todos se encuentren bien. Hoy teníamos un invitado, a veces las circunstancias de la vida cotidiana no pudo llegar por cuestiones personales, pero lo importante es darle seguimiento a este programa y seguir alcanzando a todas aquellas personas que aún sufren de cierta confusión, están indecisos, se preguntan si Alcohólicos Anónimos será un buen puerto para que lleguen a tratar de recuperarse o de luchar o ayudarse con su problema del alcoholismo. Claro que este programa a veces suena muy repetitivo, pero queremos decirles que es como todo, ¿sí? Es como, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, lógicamente que no va a tener un cuerpo formado ni músculos en los primeros 2, 3 días. Esto es un proceso de poco a poco, de caminar, de seguir intentando, de tratar y de poderse darse la oportunidad. Si usted que nos está escuchando, que no pertenece a la comunidad, que es de la audiencia de este podcast, le ha llamado la atención y nos está siguiendo, inscríbanse con nosotros. La finalidad es alcanzar a todas aquellas personas que crean tener un problema con su alcoholismo. Eh, Vamos a tratar un tema el día de hoy que normalmente en las agrupaciones eh, les damos cordialmente la bienvenida a las personas que vienen por la información. También le recordamos a usted que si viene o ha tomado la iniciativa de por primera vez asistir a una reunión, usted puede venir acompañado por su familia la primera noche. Puede ser su esposa, sus hijos o su familia en general, sus padres. Nosotros, como una comunidad de Alcohólicos Anónimos, le damos la bienvenida y esa noche le brindamos una información más o menos completa de cómo trabaja este programa. Entonces, porque les he explicado en programas anteriores, hemos hablado de que tenemos dos tipos de reuniones, las que son reuniones cerradas, que son exclusivamente para la gente que ha tomado la decisión de querer recuperarse, y las reuniones de información al público, que son la primera vez que un individuo, una persona quiere saber de qué se trata y viene a un grupo o su familia lo puede acompañar y le brindamos esta información. Esas son las dos tipos de reuniones que manejamos. Estas reuniones de información público también se llevan a las escuelas, se llevan a los hospitales, se llevan a la cárcel, se llevan a los profesionales y también hacemos reuniones normalmente cada mes, una de información al público para dejarle saber a la comunidad cómo estamos funcionando, qué es Alcohólicos Anónimos, qué hace y qué no hace. ¿Para qué? Para desinformar, a todas aquellas personas que tienen una mala información de lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. De antemano sabemos que hay mucho amarillismo en nuestros países latinos, incluyendo todo Centroamérica, Sudamérica, México, todo, de que pues a través de los años
grupos de diferentes corrientes que ha salido la prensa de que los maltratan, que hasta los golpean, que hasta los encierran en contra de su voluntad. Alcohólicos Anónimos no funciona de esa manera. Esto es lo importante de hacer estos programas, para dejarles saber quiénes somos nosotros y de qué manera se puede ayudar a recuperarse si es que usted cree tener un problema con su manera de beber. Y esta tarde me voy a enfocar, nosotros manejamos un libro, el libro de Alcohólicos Anónimos, así se llama, y nosotros le llamamos el libro azul, le llamamos también el libro grande. Consta de 11 capítulos, y yo esta tarde voy a leer un poco acerca del capítulo 5, y voy a tratar de explicar un poco las razones por las cuales muchas ocasiones nosotros no podemos entender cuál es el problema que estamos padeciendo. Entonces el capítulo 5 se llama ¿Cómo funciona? Y dice que rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables. Por lo que parece, han nacido así. Por su naturaleza, son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser sinceros. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros no resistimos a algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que, con toda la seriedad, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá y lo encuentres. Pues hasta ahí vamos a leer una parte de este capítulo y vamos a tratar de dar un punto de vista, de explicarle a nuestra audiencia cómo nos hemos recuperado. Este día no vamos a hablar de tanto fondo de sufrimiento. A grandes rasgos nada más les quiero decir que muchos de nosotros hemos bebido por infinidad de años, pero desafortunadamente hay muchas ocasiones que vemos a alguna persona en la calle o nuestro vecino, o lo vemos en un callejón o en un vagón de tren ya viviendo allí o abajo de un puente, y creemos que esa persona es la que tiene problemas con su manera de beber, a la que se le podría describir como un alcohólico. Pero desafortunadamente nuestra vista solamente tiene un alcance muy corto, solo podemos ver lo superficial.
Dentro de este capítulo más adelante nos habla de un inventario moral de nosotros, de todos los seres humanos en sí. Y en este inventario moral encontramos y nos damos cuenta de que estábamos enfermos antes de hacer contacto con el alcohol. La razón es de que existen, por ejemplo, en el océano Ártico, donde todo es hielo, existen unos grandes glaciares y de vez en cuando se les desprenden pedazos gigantes que les llaman iceberg. Y menciona la historia de que estos pedazos gigantes de hielo se deslizan sobre el mar. Y cuando, por ejemplo, hay navegantes cerca, alcanzan a mirar una parte de este pedazo de hielo, de este gigante pedazo de hielo, alcanzan y dice los conocedores y los estudiosos que solamente se alcanza a percibir el 13%. O sea que el otro 87% no se mira. Y exactamente haciendo una comparación con este problema del alcoholismo como con esta enfermedad, lo que vemos nosotros de las personas que están bebiendo con demasiada frecuencia, que se descomponen cuando empiezan a tomar, que tienen diferentes tipos de reacciones, cambian su personalidad, cuando ya los vemos que han abandonado los trabajos, cuando ya los vemos en los hospitales, los juzgamos porque llegaron a alguna cárcel, los vemos abajo de un puente, los vemos pidiendo, estirando la mano para poderse tomar el siguiente trago, solamente estamos viendo el 13% que nuestra capacidad de mirar puede ver. Pero ¿qué pasa con el otro 87%? ¿Por qué les mencionaba que dice el capítulo 5 cuando comienza? Dice que por nuestra propia naturaleza, o sea, desde muy temprana edad, es posible que desde el vientre de la madre hayamos recibido demasiados ataques de tristeza, ¿sí? No sabemos, muchos de nosotros, en las circunstancias en que se encontraban nuestra madre en la sociedad, en los momentos que estaba embarazada de nosotros. Entonces, a veces hay pleitos, a veces hay abusos físicos, abusos verbales, y dicen los médicos que todo lo que el bebé está percibiendo, la madre es la conexión directa, no nada más de alimentación física, sino también de alimentación emocional. Dicen los médicos que por allí empieza a enfermarse el individuo. O sea, por eso, a través de tantos años de que los compañeros alcohólicos anónimos, por su experiencia, nos hemos ido dedicando a través de lo que está escrito ya en nuestros libros, como este capítulo 5, investigar nuestra propia personalidad. El motivo y la razón por la que llegamos a hacer contacto con el alcohol y de qué manera nos fuimos envolviendo para convertirnos en unos borrachos, en unos esclavos de esta enfermedad. Entonces, a grandes rasgos, ese 87% que no podemos ver de las personas que juzgamos, esas personas en ese 87% han sufrido de complejos de inferioridad, han sufrido de ataques físicos cuando eran pequeños, de malos tratos, ¿sí? A muchos se les ha llenado de demasiado amor que se les ha llegado a convertir en personas dependientes, incapaces de desenvolverse por ellos mismos. O sea, la enfermedad se crea en la parte emocional e espiritual del individuo, ¿sí? Por eso cuando hay mucho miedo, hay mucha frustración y hay mucho dolor en la niñez y en la adolescencia, que es la formación.
Todo esto lo habla la medicina. Nosotros solamente pasamos la información porque lo hemos sufrido en carne propia. Hemos investigado nuestra naturaleza, la naturaleza exacta de esos problemas. Y entonces imagínense, cuando una persona de mis características hace contacto con el alcohol a los 12 años, sufre una reacción que le hace sentir que lo ayuda a estar fuera de todo ese contexto en el que se sentía completamente apachurrado, completamente sofocado, y encuentra una libertad que desafortunadamente, por la ignorancia, lo lleva a destruirse poco a poco. Porque decía el doctor Silver que padecemos de esta enfermedad, ¿sí?, trifásica, ¿sí?, que ataca el cuerpo, que ataca la mente y por consecuencia ataca nuestras emociones, nuestra parte espiritual. Entonces, ¿por qué comienza este capítulo? O sea, ya nosotros estamos tratando de entender el día de hoy de dónde empieza a nacer, por qué cuando hacemos contacto con el alcohol, el efecto que nos causa nos invita a seguir estando en uso muy frecuente con él. No es el sabor, es la sensación que nos produce. Pero cuando ya hemos decidido que necesitamos ayuda, entonces por eso este capítulo empieza que rara vez nosotros hemos visto fracasar a una persona que sigue el camino. Concienzudamente, dice, o sea. Pero para esto la persona tiene que querer ayudarse. Porque puede querer la familia, puede querer la esposa, sus seres queridos, su madre, pueden estar interesados en de que la persona deje de tomar. Pero si la persona, el individuo, mujer o hombre, no está interesado, o sea, este programa es para la gente que lo quiere. Con tristeza, y a veces es difícil de explicar, pero no es para la gente que lo necesita. Es una decisión. Entonces, el camino que se va a recorrer, ¿sí?, se tiene que trabajar poco a poco. Dice uno de nuestros axiomas, poco a poco se va lejos. Y tomarlo con calma, ¿sí? Porque recordemos que cuando se menciona que muchos de nosotros sufrimos de trastornos mentales y emocionales, fueron producidos muchas veces desde el vientre de la madre y la niñez y la adolescencia, en la formación de un ser humano. Y allí, o sea, buscamos una salida, una ventana que nos lleve a querer olvidar más que a solucionar el problema. Entonces, cuando llegamos a un grupo y tomamos la decisión de que queremos ayuda, dice que debemos seguir concienzudamente el camino de los triunfadores, porque dejar de tomar no es una cosa sencilla, pero es mucho más difícil enfrentar realmente, o sea, las causas que nos llevaron a la bebida. Entonces dice que vamos a estar en condiciones de aceptar ciertas sugerencias que yo les llamaría normas de vida. Y vamos a mencionar la aceptación, porque la mayor parte de los alcohólicos que están activos, que están tomando, uno de sus grandes problemas es la negación de que tienen un problema con su manera de beber. Entonces, dentro de la aceptación, vamos a encontrar, ¿sí?, de que al aceptar y recurrir a un grupo de alcohólicos anónimos, nosotros ya estamos en el camino de poder entender que nunca pudimos solos, que necesitamos de otras personas para poder ayudarnos, y que al principio
el camino es muy difícil porque no es fácil aceptar de la noche a la mañana una vida que se llevó desorganizada, no la podemos cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y tenemos también que entender que el grupo de personas que nos recibe, o sea, se manifiesta un poder superior, una fuerza que no se puede ver, pero es una fuerza espiritual que se llama unión, que se llama unidad, que se siente inmediatamente en cuanto se llega a una agrupación. Es una sensación de protección, de acobijamiento, el saber que estuvimos por las calles sufriendo, luchando y remando en contra la corriente, sin ayuda, porque creímos que nosotros éramos los únicos que padecíamos de esos problemas emocionales y de esos vacíos interiores. Y llegamos a estas agrupaciones y nos damos cuenta que hay una manera de identificación inmediata con personas que están o que han sufrido el mismo padecimiento que nosotros y que han encontrado una solución y que se mantienen sin tomar, y ese grupo de personas es una fortaleza espiritual inmensa que nos la proyectan inmediatamente y nos hace sentirnos, o sea, que hemos llegado al barco seguro. Pero tenemos que caminar concienzudamente, dice el capítulo 5, o sea, desde el mismísimo comienzo, tenemos que dejar nuestros prejuicios, tenemos que dejar esa vida que no nos funcionó, esa vida de los años que usted haya tenido contacto con el alcohol, y antes de hacer contacto tenemos que deshacernos de ella. Tenemos que tratar de vislumbrar que todas esas cosas las vamos a ir eliminando poco a poco, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que siempre tuvimos una mala dirección. Y por ejemplo, hay un prejuicio, al final de lo que leí, dice que todos, exactamente todos tenemos la misma oportunidad, aún aquellos que ya sus trastornos emocionales y mentales los han llevado a un deterioro inmenso, que a veces se pudiera pensar que su razonamiento ya no es, está muy lejos, de lo normal. Entonces imagínense, o sea, que hemos visto levantarse a gentes del callejón que habían dedicado los últimos años de su vida a vivir para beber, de los vagones de tren, del bajo de los puentes. Y hemos tenido la oportunidad, porque muchos de nosotros hemos pasado estas complicaciones, de mirarlos cómo empiezan a cambiar, ¿sí? De ese ser humano despreciado por la sociedad, por la familia y hasta por él mismo, empieza a tomar un auge diferente y empieza a morir poco a poco esa personalidad que no le sirvió para nada, poco a poco. Y empieza a poner su voluntad y su vida también al cuidado de un grupo de personas que le inyectan una manera de vivir diferente. Y se empieza a sentir, o sea, que ha puesto su voluntad en un Dios individual, en un Dios vivo, en un Dios que trabaja no en teoría, sino en práctica. Y que se empieza a ver el milagro, o sea, de una recuperación que absolutamente todos aquellos que están fuera de la comunidad, la familia misma que lo desahució, los doctores que lo desahuciaron, la sociedad que lo desahució, tiene que reconocer que cuando dice el capítulo en este pequeño tramo, que hay uno que tiene todo el poder y que se llama Dios y que ojalá lo encontremos, funciona. Entonces ese capítulo por eso se llama ¿Cómo funciona? Y aquí tenemos que quitarnos todos esos prejuicios,
porque la mayor parte de nosotros llegamos peleados con Dios. Porque nos lo inculcaron nuestros padres a su manera, y no estoy hablando de religión. Nos inculcaron un Dios castigador, nos inculcaron un Dios que no te cumplía las cosas que tú le pedías. Nos fuimos resintiendo y después nos convertimos en borrachos y nos convertimos en esclavos del alcohol, y al llegar a estos programas empezamos a ver que Dios siempre estuvo esperándonos y permitió, porque muchas veces reclamamos, ¿por qué si existe? ¿Por qué a mí no me ha ayudado? Bueno, la razón es porque usted no ha estado dispuesto a recibir la ayuda. No ha querido recibir la ayuda. Y la ayuda llega a través, nosotros muchas ocasiones en las agrupaciones decimos que nosotros hemos visto a Dios directamente. Aunque la historia dice que nunca nadie ha visto a Dios, pero nosotros los hemos visto a través, como nos han visto a nosotros llegar, hemos visto a mucha gente llegar con esa mirada perdida, ¿sí? Con ese olor a días de no bañarse, esos ojos vidriosos, esa cara, esa piel rojiza, hinchada. Y hemos visto cómo ese Señor que tiene todo el poder empieza a transformarlos en seres, en criaturas que se empiezan a integrar a la sociedad, a la familia, y empiezan a adquirir una dignidad perdida. Ya dentro de este proceso, los pasos que seguimos, tenemos que seguir el camino, como decía el capítulo. ¿Y qué es un camino? Un camino, caminar significa avanzar para adelante. No se llama caminar haciendo pasos para atrás. Eso se llama retroceder, no se llama caminar. Entonces el camino, aunque sea doloroso y aunque cueste y haya mucho sufrimiento y dolor para el proceso de la recuperación, tenemos que empujar para adelante poco a poco. Y tenemos que entrar a ese inventario que les mencionaba para conocernos a nosotros mismos, para encontrar en dónde y de qué manera fuimos afectados muchas veces desde el vientre de nuestras madres por una sociedad ignorante y por muchas veces por una familia también ignorante, o sea, con falta de información. Podría ser que tuviesen muchos estudios académicos, pero a veces había ignorancia en el trato hacia un niño, un adolescente. Entonces, cuando hacemos este inventario hormonal, vamos a enfocarnos en 4 puntos importantes, ¿sí? ¿Cómo lo material fue afectado? ¿Cómo nos vimos afectados? ¿Sí? ¿De qué manera nuestra vida sexual se vio afectada también? ¿De qué manera fuimos afectados, sí, de una manera, o sea, espiritual? Y vamos a entender entonces las razones por las cuales nosotros estuvimos acallando todo ese dolor, creyendo que nunca podríamos compartirlo con nadie porque nadie nos iba a entender. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tomamos la decisión de compartir estas cosas con un confidente? Porque hemos abierto nuestro corazón y estamos dispuestos a que haya una limpieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al encontrar a una persona con quien compartir esas cosas que nos llevaban a la botella, que nos hacían sufrir tanto, descargamos un mundo de mochilas, un peso que llevábamos en nuestra espalda, y empezamos a sentir una libertad, pero ahora genuina,
no ficticia como el alcohol. Son dos tipos de libertades. El alcohol nos dio una libertad ficticia, nos atrapó y nos hizo, o sea, arrastrarnos por el piso. La libertad, al entregarle a Dios y a otro ser, a través de otro ser humano, estas cosas que encontramos en nuestro inventario moral, nos da una libertad genuina, ¿sí? Y nos ayuda a ver que nosotros no somos los únicos que padecemos de estos problemas, que los padres probablemente que nos maltrataron, que nos abandonaron, o sea, también ellos tenían muchas complicaciones y empezamos a entenderlos. No podían darnos otra cosa porque solamente nos dieron lo que ellos tenían. No se puede dar lo que no se tiene. Y empezamos a crear un mundo de relaciones personales a través del perdón, de otorgarlo, ¿sí? Y de recibirlo también. Porque estamos dispuestos a ir, o sea, a encarar nuestros problemas, ¿sí? Los daños que ocasionamos, ¿sí? Y las personas que nos ocasionaron daños, a perdonarlas sin mencionarles ningún tipo de exigencia ni nada. Estamos, o sea, empezando a caminar de la mano del Creador y empezamos a ver a nuestros semejantes con un amor como el que empezamos a sentir por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos, o sea, estamos adquiriendo un tipo de sobriedad que nos va a hacer seres humanos completos. Y vamos a tener la oportunidad, porque es lo que estamos haciendo ahorita, de transmitirle a otra persona que en algún momento de su vida se encontró en las mismas circunstancias, o que se encuentra, perdón, en las mismas circunstancias que nosotros nos encontramos. Entonces, estos programas son para ello, para que usted sepa que no está solo, y para que usted sepa, si está llegando a las agrupaciones, que el camino no va a ser siempre fácil, que se necesita en muchos departamentos de este caminar, dentro de los pasos de Alcohólicos Anónimos, se necesita fuerza de voluntad, ¿sí? Y tenemos que estar vigilantes cotidianamente. O sea, el alcohol ya no empieza a dejar de ser un problema, pero recuerden que quedaron secuelas de daños emocionales. Y el objetivo es tener un progreso espiritual para poder en algún momento, o sea, equilibrar esa sobriedad emocional. No vamos a alcanzarla de por completo, ¿sí? Porque todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores, todos los días nos enfrentamos con personas que tienen los mismos padecimientos, aunque nunca hayan tomado alcohol, personas emocionalmente dañadas. Ahora en la actualidad, con tanto estudio, vemos a tanta gente llena de depresión, de ansiedades, de temores, y nunca tomaron una gota de alcohol. ¿Y cómo sacan estos problemas, cómo los sacan a relucir? A veces atacando a otras personas, a veces atacándose a ellos mismos, a veces encerrándose en un mundo oscuro del cual no pueden salir. Entonces, para terminar, quiero hablarles un poquito de a grandes rasgos, resumiendo más o menos lo que he tenido en mi caminar dentro de este programa, que no ha sido sencillo. Los problemas no se han terminado. Los hijos, cuando son pequeños, a veces quisiéramos que fueran grandes, porque a veces son llorones, porque a veces son escandalosos, pero cuando a veces son adultos, o sea, también tenemos que mirar que entre más crece el chamaco, el muchacho, los problemas se van acrecentando. Entonces yo le he llamado a esta parte de la situación emocional
Le he llamado la craqueada emocional de un ser humano. Y voy a definir a grandes rasgos, una craqueada es algo que se quiebra, pero se queda allí. Una pared de yeso, una pared de concreto, un fierro, pero tiene solución. A una pared de yeso se le pone un parche, se le resana, se le pinta y parece que no hubiese pasado nada. A una pared de concreto lo mismo, se le hace la reparación, se pinta y parece que no hubiese pasado nada. A una barra de metal, a esa craqueada se solda, se pinta y parece que no hubiese pasado nada. Pero ¿por qué hablo de la craqueada emocional? Si usted hace un análisis y un enfoque, sí cubrió la pared de yeso, cubrió la pared de concreto y sí cubrió la barra de metal y se mira bonita, pero la craqueada siempre va a permanecer allí. Y entonces en el terreno emocional, por eso nosotros, dice nuestra literatura, que nunca vamos a curarnos. Vamos a adquirir una recuperación gradual y un progreso espiritual en cuanto nos empezamos a adaptar a nuestra nueva vida y empezamos a poner mucho empeño en cada uno de los pasos de la recuperación. Entonces, no tenemos, dice Bill, que tenemos que tener siempre nuestra mente alerta y receptiva. Y dice nuestro paso 10 que tenemos que ser vigilantes, no de la demás gente, de nosotros mismos, porque ya está resanada, después de hacer un inventario, después de hacer el proceso, ya está resanada y pintada nuestra craqueada emocional. Pero tenemos que recordar que está ahí, que siempre va a estar con nosotros. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en de no creer que nosotros nos vamos a curar y alejarnos. Este es un proceso para toda la vida. Y créame que en cuanto usted empieza a hacer contacto con unas personas que están sufriendo por su alcoholismo, o a veces a darle la mano a la familia de un alcohólico que está sufriendo y que no quiere, o sea, eso decía nuestro cofundador Bill W., que el contacto con una persona que está en el sufrimiento del alcoholismo es lo que nos salva un día, por muy mal que haya estado. Nosotros tenemos que seguir practicando este programa cotidianamente y tratar de comunicárselo. Por eso hacemos estos programas de podcast, no para adquirir fama, no para adquirir prestigio. Créanme que no es fácil, aunque yo puedo dar mi nombre ficticio, puedo dar un nombre, puedo dar un apodo, porque solamente están escuchando mi voz. Pero aún así, en ocasiones con los invitados que hemos tenido, ustedes se han dado cuenta que no es fácil, o sea, abrir el corazón para poder entregar, o sea, una serie de caminar dentro de nuestra actividad alcohólica y abrir el corazón para decirles cómo nos ha ido ya caminando dentro de la recuperación. No es una cosa sencilla, pero lo hacemos con la única finalidad de mantenernos sobrios. Porque el que tiene todo el poder, como dice el 5º capítulo, Él nos puso en este camino. No importa cuántos años Él haya permitido que usted se arrastrara por las calles. Lo importante es que Él tenía un plan para nosotros. Y este plan que tiene para nosotros es de generar un mensaje de vida que se nos ha dado otorgado gratuitamente. La sobriedad no cuesta ni un peso, ni un centavo. La sobriedad es un regalo de Dios. Y yo estoy seguro que esta mañana, cuando usted se levantó, se dio cuenta que estaba respirando.
y se le preguntara cuánto le costó de su cuenta bancaria o de sus monedas de oro o de su dinero, cuánto tuvo usted que pagar para tener ese primer respiro de la mañana y abrir sus ojos y mirar que el día de hoy no está tomando. No le costó absolutamente nada, porque Dios da con grandeza, con largueza, sin escatimar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo estoy esta tarde aquí y estoy tratando de trabajar en este programa de podcast de Anormal Anonimato, a través de mi grupo de base, mi grupo base en McHenry, el grupo Reencuentro Veracruz, no para adquirir nada de prestigio, sino para que usted, que en alguna parte de donde se encuentre le llegue este mensaje, sepa que usted no está solo y que de la misma manera usted se tiene que tomar de la mano de una agrupación que pueda entender los problemas por los que usted está pasando, los problemas por los que se siente aislado, por los que se siente acorralado y que cree que usted es el único que está pasando por esto. Y para los familiares de estas personas también queremos darles una esperanza, ¿sí? Nosotros hemos entendido lo que es el amor genuino, ¿sí? Y no viene porque nosotros seamos personas con una capacidad de intelecto elevada, sino porque el Señor de Nazaret, que caminó hace más de 2000 años por aquí, puso un énfasis bien importante, que tenemos que amar a nuestros seres humanos, porque no podemos hablar de Dios si tenemos y guardamos odios y rencores en nuestro corazón y fuésemos una parvada de individualistas egocéntricos y llenos de orgullo. No, tenemos que hablar con el corazón para que usted nos dé el beneficio de seguir nosotros sin tomar y darle a usted la oportunidad de que venga a conocernos. Gracias por haberme escuchado esta tarde. La semana que viene, gracias a Dios, esperando que no haya ninguna situación anormal, tenemos un invitado la próxima semana. No sin recordarles, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, YouTube y también en Facebook. Quiero hacer un comercial. Miren, el grupo de nosotros de McHenry está en el 3815 de la Main Street, y este 13 de abril, domingo a las 2 de la tarde, por allí en uno de los QR vamos a tratar de poner un anuncio. El grupo está cumpliendo 19 años de estar abierto aquí en la ciudad de McHenry, y vamos a tener una celebración en un salón en donde usted es bienvenido, es invitado, y ojalá y nos pueda acompañar. Va a haber unas personas, unos compañeros de Alcohólicos Anónimos, vamos a tener invitado a un doctor, vamos a tener de invitado a una señora de Al-Anon, los grupos para los familiares de los alcohólicos, para las familias, y vamos a tener a 2 compañeros de Alcohólicos Anónimos dando un testimonio de vida, de cómo se han beneficiado de este programa. Después de eso vamos a tener una cena. El evento va a empezar a las 2 de la tarde el 13 de abril, y ahí en nuestro QR va a aparecer, si usted es de McHenry o de las zonas cercanas, vamos a estar en el salón del Township de McHenry. Entonces va a haber una rica cena, todo gratuito. Vamos a tener todas las bebidas que usted quiera, excepto alcohol en ninguna denominación, y vamos a tener baile, un DJ y música en vivo. Vamos a estar bien, a disfrutar, para que usted vea cómo se divierte una persona, cómo se divierten hoy las familias de los Alcohólicos Anónimos sin tomar un trago de alcohol. Muchísimas gracias por escucharme esta tarde. No me queda más que decirles que
que les agradezco bastante. También vamos a tener ahí el número de teléfono en el QR para que usted se comunique. Podemos encontrarle ayuda casi en todas las partes del mundo donde usted se encuentre. ¿Sí? Somos un árbol gigante con muchas ramas que llegamos a donde sea y tenemos contactos por donde quiera para dejarles saber que estamos en la mejor disposición de que usted tenga lo que nosotros tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga, mis compañeros en AA. Felices 24 horas. Gracias.